1987, Nikki Sixx muere durante 2 minutos. Su corazón se detuvo tras una sobredosis de heroína, fue declarado clínicamente muerto y durante ese instante no había música, no había fama, no había grupo, solo silencio. Pero lo más inquietante no es lo que pasó en esos 2 minutos, es pensar que quizá ese silencio llevaba años ocurriendo dentro de él, solo que nadie lo escuchaba. Porque hay personas que no se destruyen de golpe, se destruyen lentamente, con ruido, excesos, con personajes, con distracciones, hasta que un día el cuerpo colapsa y revela algo que llevaba mucho tiempo roto, y quizá por eso esta historia resulta tan incómoda, porque no habla sobre una estrella de rock, habla de algo profundamente humano, la necesidad desesperada de escapar de uno mismo. Esta historia no es una historia sobre drogas, ni sobre rock, ni siquiera sobre fama, es una historia sobre identidad, sobre trauma, sobre vacío emocional, sobre lo que ocurre cuando una persona pasa años intentando convertirse en alguien más, porque siente que ser ella misma nunca fue suficiente, y eso vuelve a esta historia peligrosa porque deja de ser ajena, se convierte en espejo. Todos en algún nivel escapamos de algo, no siempre con sustancias, a veces con trabajo, con relaciones, con redes sociales, con éxito, con ruido constante, cualquier cosa que evite el silencio, porque el silencio tiene algo aterrador, no distrae, no anestesia, no entretiene, solo muestra lo que hay dentro, y muchas personas llevan toda una vida evitando mirar ahí. Y aquí aparece el mito de Mötley Crüe. Hay bandas que escuchas, hay bandas que parecen un accidente emocional convertido en sonido. Mötley Crüe pertenece a la segunda categoría. No era solo música, era intensidad, exceso, alcohol, violencia, sexo, autodestrucción. Y desde fuera parecía libertad, pero desde dentro muchas veces era otra cosa. Una forma de no detenerse jamás, porque detenerse implica pensar, y pensar implica sentir, y sentir es peligroso. Lo más interesante es que Mötley Crüe no triunfó únicamente por sus canciones, triunfó porque representaba una fantasía colectiva, la fantasía de vivir sin límites. Los años 80 estaban obsesionados con el exceso, más dinero, más fama, más velocidad, más ego, más ruido, y Mötley Crüe entendió algo antes que muchos. La sociedad no solo admira el éxito, también siente fascinación por las personas que parecen destruirse en público, porque existe algo hipnótico en observar a alguien vivir como si las consecuencias no existieran, aunque en el fondo sepamos que nadie sobrevive así para siempre. Pero mucho antes del maquillaje, antes de los estadios, antes del mito, existía Frank Ferrana, que más tarde cambiaría su nombre a Nikki Sixx oficialmente, ya que Frank Ferrana no le representaba. Y esto importa mucho porque nadie nace siendo un personaje, el personaje se construye y muchas veces se construye como un mecanismo de defensa. Su infancia estuvo marcada por abandono e inestabilidad, su padre desapareció cuando era niño, su entorno cambiaba constantemente y nunca terminó de construir una sensación real de hogar. Y cuando un niño crece sin estabilidad emocional, empieza a desarrollar preguntas silenciosas. ¿Por qué no se quedaron? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué no fui suficiente? Y esas preguntas no desaparecen, solo crecen, porque un niño que vive abandono rara vez piensa, los adultos tienen el problema, piensa algo mucho más destructivo, yo fui el problema. Y ahí nace una de las heridas más profundas de esta historia, el miedo a ser invisible, porque la invisibilidad emocional no es simplemente soledad, es sentir que no dejas huella, que no importas, que podrías desaparecer y nada cambiaría. Y cuando alguien crece sintiendo eso, desarrolla una necesidad desesperada de ser visto, no necesariamente amado, simplemente visto, y esa diferencia cambia una vida entera, porque cuando una persona no se siente suficiente para recibir amor de forma natural, empieza a construir versiones exageradas de sí misma para obtener atención, y ahí nacen muchos personajes, no solo en el rock, también en la vida cotidiana, personas que convierten el éxito en identidad, personas que convierten el humor en armadura, personas que parecen enormes por fuera y que por dentro se sienten invisibles. Y quizá Nikki Sixx empezó a construirse exactamente así, no como una estrella, sino como alguien intentando no desaparecer. Cuando llegó a Los Ángeles en los años 70, la ciudad parecía una ilusión permanente, actores sin películas, músicos sin banda, artistas sin futuro, personas reinventándose constantemente, todos compartiendo la misma esperanza silenciosa, algún día voy a convertirme en alguien. Hollywood no vendía solo fama, vendía transformación, la idea de que podías abandonar tu identidad anterior y crear una nueva, y para alguien que no quería ser Frank Ferrana, eso era irresistible.
Nikki Sixx sobrevivía como podía, trabajos temporales, habitaciones compartidas, noches caóticas, pero dentro de él existía una certeza obsesiva: no iba a vivir una vida ordinaria, y eso puede ser ambición o puede ser fuga. Y entonces nació Mötley Crüe. Pero quizá lo más importante no fue la música, fue la sensación de pertenencia, porque muchas bandas nacen de algo más profundo que el arte, nacen de personas rotas, encontrando a otras personas rotas, y durante un instante eso se siente como un hogar. Tommy Lee escapaba hacia la adrenalina, Vince parecía perseguir felicidad constantemente, Mick Mars observaba el caos mientras convivía con el dolor físico crónico, y Nikki Sixx convertía sufrimiento en identidad. Eso hizo que la banda tuviera algo extraño. No parecían músicos interpretando rebeldía, parecían personas intentando sobrevivir emocionalmente a través del ruido, y quizá por eso conectaron con tanta gente, porque debajo del maquillaje había algo auténtico, muy roto, pero auténtico. Y el caos se volvió leyenda. No había límites, no había filtro, no había freno, solo exceso. Hoteles destruidos, noches interminables, alcohol, violencia, drogas, y el mundo observaba fascinado, porque el peligro parecía libertad, pero esa es la gran ilusión del exceso. Desde fuera parece control absoluto, desde dentro suele ser pérdida del control disfrazada de estilo de vida, y cuanto más crecía la banda, más difícil era distinguir dónde terminaba el personaje y empezaba la persona real. Frank Ferrana desaparecía lentamente, Nikki Sixx ocupaba todo el espacio. Porque la fama tiene una lógica extraña. Al principio premia quién eres, pero después exige que sigas siendo exactamente eso, para siempre. Y el personaje empieza a consumir a la persona, porque el público no quiere equilibrio, quiere intensidad. Y entonces aparece una pregunta aterradora: si dejo de ser esa versión de mí, ¿seguirán viéndome? Y ahí comienza la prisión, porque ya no destruye tu vida solo por impulso, también las destruyes para mantener viva la identidad que todos esperan de ti, y eso transforma el dolor en espectáculo. Hay algo del rock que casi nunca se muestra, no es el concierto, no es la fiesta, no es el exceso, es lo que ocurre después, cuando el estadio queda vacío, cuando el ruido desaparece, cuando vuelves a estar solo contigo. Ese contraste destruye a muchas personas porque el cerebro empieza a necesitar estímulos extremos para sentirse vivo, y entonces la calma deja de sentirse como paz y empieza a sentirse como ausencia. Por eso muchas estrellas no temen el caos, temen el silencio después del caos. En su caso, las drogas no llegaron como rebeldía, llegaron como anestesia, y eso cambia completamente la historia, porque el exceso no siempre significa querer vivir más. Muchas veces significa querer sentir menos, apagar pensamientos, apagar recuerdos, apagar vacío, porque el dolor emocional no desaparece solo porque una persona tenga dinero o fama. A veces ocurre lo contrario, la fama amplifica todo, incluso el vacío, y ahí aparece otra trama psicológica: si logro más, me voy a sentir completo. Pero el dolor emocional no funciona así, no se resuelve acumulando éxito, solo se disimula hasta que vuelve. Quizá la tragedia más profunda de Nikki Sixx fue que el personaje funcionó demasiado bien. La oscuridad, la estética, la autodestrucción, todo eso lo convirtió en icono, pero existe algo devastador cuando una máscara recibe más amor que la persona real. Empiezas a preguntarte: si dejo de ser esto, ¿alguien seguirá queriéndome? Y ahí aparece el verdadero miedo, no al fracaso, no a la muerte, a no ser nadie. Porque cuando una persona convierte su personaje en identidad, la calma empieza a sentirse como desaparición. Y entonces llegó 1987, la sobredosis, el paro cardíaco, el silencio absoluto. Durante minutos no existía el mito, no existía Nikki Sixx, no había fama, no había personaje, no había ruido, solo ausencia. Y quizá lo más inquietante no fue el evento, sino la dirección hacia la que llevaba años avanzando todo, como si el cuerpo simplemente hubiera llegado al final de algo que emocionalmente ya estaba ocurriendo desde mucho antes. Finalmente sobrevivió, pero sobrevivir no siempre significa ganar, a veces solo significa tener una segunda oportunidad para entender qué estaba roto, porque destruirse puede convertirse en hábito, reconstruirse exige mirar de frente aquello de lo que llevas años escapando, y desmontar un personaje construido durante décadas se parece mucho a desaparecer antes de volver a existir. Tal vez por eso Nikki Sixx sigue siendo tan fascinante, porque no representa simplemente rock, representa una contradicción humana muy antigua, la necesidad de ser vistos, aunque eso nos destruya. La banda llevó al extremo algo que millones de personas hacen en silencio: construir personajes para sobrevivir.
Y eso vuelve esta historia mucho más incómoda, porque deja de ser la historia de una estrella de rock y se convierte en una historia sobre nosotros, sobre cómo el ser humano puede pasar años persiguiendo validación, sin preguntarse jamás por qué la necesita tanto. Porque el verdadero peligro nunca fue la fama, ni las drogas, ni el exceso, fue construir una identidad tan ruidosa que ya no quedara espacio para escucharte a ti mismo. Puedes pasar años intentando escapar de ti mismo, puedes llenar tu vida con ruido, puedes convertirte en otra persona, puedes construir una imagen perfecta hacia afuera, pero vacía por dentro, y tarde o temprano, el silencio siempre vuelve, y cuando vuelve, no pregunta quién eres,